De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la OMS, la salud mental es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Culturalmente, en México la sociedad que cree que va al psicólogo son los que están locos. Las estadísticas muestran que el 70% de todas las atenciones brindadas se han dirigido a mujeres, principalmente aquellas que se encuentran en el rango de edad de 21 a 30 años. Los problemas relacionados con la violencia familiar y los conflictos de pareja son los principales motivos que impulsan a las mujeres a buscar apoyo psicológico. Siguiendo con la identidad de género, se hila con las estadísticas anteriores. Mayormente las personas que solicitan apoyo terapéutico son personas cis femenino. En nuestros resultados, en segundo lugar queda el cis masculino, persona no binaria, mujer y hombre trans por último. Los derechos de las minorías sexuales y de género son parte de la agenda pública. La palabra transgénero define a personas cuya identidad de género o la expresión de esta difiere de aquella esperada culturalmente según la asignación de sexo masculino o femenino al nacer. Dado lo anterior, se ha planteado que la población transgénero posee mayor riesgo de problemas de salud mental que la población cisgénero, personas cuyo sexo e identidad de género concuerdan, y que otras como gays, lesbianas y bisexuales, debido en parte al mayor estrés que sufren por ser víctima de prejuicio sexual. Las personas transgénero presentan elevados niveles de depresión, angustia y abuso de sustancias, un riesgo 9 veces mayor de suicidio y alta prevalencia de malestar psicológico grave. Aunque las estadísticas mundiales son los que menos apoyo psicológico solicitan. Por ejemplo, en las solicitudes aceptadas en el semestre 2024 2 de la Clínica de Terapia Familiar de la UNAM, las personas homosexuales se posicionaron como el segundo lugar en solicitar ayuda terapéutica y las personas heterosexuales en el primer lugar. En México, la población afrodescendiente reconocida como nuestra tercera raíz cultural asciende a 2.576.213 personas, 1.297.617 mujeres y 1.278.596 hombres, lo que significa que por cada 100 personas que residen en el país, 2 se consideran afrodescendientes por su historia, cultura y tradiciones. Visualizar a esta población, que es una minoría, permitirá diseñar políticas públicas inclusivas destinadas al bienestar y desarrollo bajo esquemas libres de discriminación. La distribución por sexo de la población afrodescendiente es parecida a la nacional. 50.4% son mujeres y 96.6% son hombres. El 7.4% de la población afrodescendiente es hablante de alguna lengua indígena, según los datos del último censo de población 2020. En México existen 23.2 millones de personas de 3 años y más que se autoidentifican como indígenas, lo que equivale al 19.4% de la población total de ese rango de edad. La población total en hogares indígenas en 2020 fue de 11.800.247 personas, lo que equivale al 9.4% de la población total del país. En el 2020, México identificó que había 7.364.645 personas de 3 años y más hablantes de una lengua indígena, lo que presentó el 6.1% de la población total del país de ese rango de edad. En México hay 83.3 millones de personas vacunadas contra COVID-19. De acuerdo con el portal del Gobierno de México, 93% de quienes han recibido el biológico cuentan con esquema completo en las 32 entidades federativas desde que inició la Estrategia Nacional de Vacunación el 24 de diciembre del 2020. De enero del 2020 a diciembre del 2022, en México murieron más de 3.32 millones de personas por la pandemia de COVID-19, es decir, 67% más a las defunciones previstas para este periodo. El informe del INEGI además señala que las personas adultas mayores fue el grupo de la población que falleció más por COVID-19, al acumular el 65.7% de las muertes. En el caso de los decesos por género, los hombres acumularon 6 de cada 10 defunciones, debido principalmente por su condición biológica. En los resultados del cuestionario de ingreso a la Clínica de Terapia Familiar de la UNAM, se les hizo la pregunta si habían estado en contacto con una persona diagnosticada con COVID-19. El 6.4% ha cuidado o convivido con una persona sospechosa o diagnosticada con COVID-19. El 0.9% se le confirmó diagnóstico por COVID y el 92.7% no entró en ninguna de las anteriores respuestas. El instrumento que se aplicó en la clínica virtual buscaba obtener una visión holística de la salud mental, las relaciones interpersonales
y el autocuidado de los participantes, lo cual es fundamental para comprender las necesidades y proporcionarles el apoyo adecuado a los pacientes. Las 4 áreas que se trabajaron fueron consecuencias psicológicas en lo que es la respuesta familiar, que nos ayuda a revelar el nivel de apoyo emocional y comprensión que la familia brinda en momentos difíciles. La siguiente fue los celos en relaciones de pareja, y esta se centra en las experiencias pasadas y actuales relacionadas con los celos en las relaciones de pareja. Las preguntas abarcan el final de relaciones pasadas, la percepción de los celos y si la persona se considera celosa. La número 3 es ideación e intento suicida, que se refiere a explorar si la persona ha tenido pensamientos o intentos suicidas en algún momento de su vida. Esto es crucial para evaluar el riesgo y la necesidad de intervención. Y por último, está la autopercepción. Esta sección abarca varios aspectos, lo que es la gravedad del problema, que permite al individuo calificar la severidad de su situación, la frecuencia del problema, que evalúa la frecuencia con la que surgen los problemas, el impacto en la vida diaria, que analiza cómo afecta el problema en diferentes áreas de la vida, como el trabajo, el hogar y las relaciones interpersonales. El inicio del problema y cambios relacionados explora cuándo comenzó el problema, si ha habido cambios significativos en la vida durante ese periodo y si ha habido diagnósticos previos de salud mental o física. Y los aspectos físicos y de cuidado personal, que indaga sobre la percepción de la apariencia física, los hábitos de sueño y actividades relacionadas con el mantenimiento de la apariencia física. Los resultados obtenidos del instrumento aplicado a los participantes de la práctica clínica en el área de autopercepción respecto a la gravedad del problema menciona que la mayoría de los encuestados perciben el problema como significativo y que requiere atención o acción para su resolución. Sin embargo, no es percibido como extremadamente grave. En cuanto a la frecuencia del problema, en la actualidad es del 79.82%. Esto indica que el problema no es algo aislado o esporádico, sino que ocurre con regularidad y tiene un impacto continuo en la vida de las personas. El impacto en la vida diaria, la mayoría de los encuestados percibe que el problema tiene un impacto moderado a significativo en su vida, con una proporción considerable calificando el impacto como muy grave. Esto sugiere que el problema está afectando diversas áreas de la vida de las personas encuestadas, desde el trabajo hasta las relaciones interpersonales, y que para una parte importante de ellos el impacto es preocupante. De acuerdo al inicio del problema y cambios relacionados, la mayoría de los encuestados indicaron que el problema ha sido un problema para ellos en algún momento de sus vidas, mientras que una minoría significativa indicó que el problema nunca ha sido una preocupación para ellos. Un pequeño grupo expresó incertidumbre sobre si el problema ha sido o no un problema para ellos. En cuanto a los aspectos físicos y de cuidado personal, una proporción considerable indica insatisfacción. En conjunto, estos hallazgos destacan la importancia y la urgencia de abordar el problema de manera efectiva, ya que esto afecta negativamente la vida de una parte de los encuestados en múltiples niveles. Con respecto a la respuesta familiar, los resultados muestran una variedad de respuestas por parte de las familias cuando surge el problema. Estas diferencias en la respuesta familiar pueden generar un impacto significativo en la capacidad de los encuestados para hacer frente al problema e influir en su bienestar emocional y mental. En lo que se refiere a los celos en la relación de pareja, para la terminación de relaciones de pareja, los resultados muestran que las terminaciones de las relaciones pueden variar significativamente, desde conflictivas hasta neutrales o positivas.
Esto subraya que las relaciones son dinámicas y pueden enfrentar una variedad de desafíos y desenlaces. En cuanto a la percepción de los celos, la interpretación destaca que una parte significativa de los encuestados percibe los celos como una forma de control en la relación, lo que sugiere una preocupación por la dinámica de poder desigual y la posibilidad de comportamientos perjudiciales o abusivos. También se menciona que algunos encuestados no se consideran celosos, mientras que otros muestran indecisión o ambivalencia al respecto. Esto refleja la complejidad de los celos y cómo pueden ser percibidos de manera diferente por cada una de las personas. Los resultados resaltan la importancia de comprender la naturaleza multifacética de las relaciones humanas y cómo las percepciones y experiencias individuales pueden variar. Esto subraya la necesidad de abordar las relaciones con sensibilidad y comprensión, especialmente en lo que respecta a temas emocionales como los celos. De acuerdo a lo que es la ideación o intento suicida, los resultados muestran que una proporción significativa de los participantes ha experimentado pensamientos o intentos suicidas en algún momento de su vida, lo que destaca la importancia de abordar la salud mental y proporcionar intervenciones adecuadas para aquellos en riesgo de suicidio. En México, 3 de cada 10 personas padece algún trastorno mental a lo largo de su vida y más del 60% de la población que sufre alguno de ellos no recibe tratamiento. De la pandemia por COVID-19, echamos a andar el Programa Integral de Salud Mental del IMSS 2021-2024, que tiene 3 ejes prioritarios. Uno, sistematizar la atención y la promoción de la salud mental en los 3 niveles de atención. 2, ampliar los servicios de la salud mental y adicciones para reducir la brecha entre la oferta y demanda actual. Y 3, garantizar el acceso equitativo a estos servicios. Los trastornos mentales más comunes entre la población, de acuerdo a la OMS, 9.2% de la población global ha padecido un episodio de depresión y 1 de cada 5 personas sufrirá por lo menos un episodio antes de llegar a los 75 años. El autismo se caracteriza por una deficiencia en la interacción y comunicación social y aparece alrededor de los 3 años de edad. También están los trastornos de ansiedad. La ansiedad es una emoción que sirve para la adaptación, pues prepara al individuo para la acción, contribuyendo hacia la supervivencia. Pero la ansiedad se torna dañina cuando su intensidad es persistente. Se identifica por la presencia de estados de intranquilidad, desesperación, temor y preocupaciones excesivas. Están los trastornos de la conducta alimentaria. Las alteraciones de la conducta alimentaria, como la anorexia y la bulimia, se caracterizan por la inconformidad del aspecto, miedo intenso a ganar peso y una alteración significativa de la percepción en forma y tamaño del cuerpo. Está también el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que es la inatención, la hiperactividad y la impulsividad, que son comportamientos clave del TDAH. Es normal que los niños a veces no presten atención o sean hiperactivos o impulsivos, pero en el TDAH estas conductas son más severas y ocurren con mayor frecuencia. Para recibir un diagnóstico de este trastorno, un niño debe tener síntomas durante 6 meses o más y en un grado mayor del que presentan otros niños de la misma edad. Las principales causas de atención de morbilidad hospitalaria en los establecimientos particulares de salud se concentraron en los capítulos de embarazo, parto y puerperio, enfermedades del sistema digestivo, traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas, así como en enfermedades del sistema genitourinario. De estas causas, 62.8% se presentan en mujeres y 37.2% en hombres. Las 20 principales causas de enfermedad nacional, de acuerdo a estudios en el año 2022, primero son infecciones respiratorias agudas, infección de vías urinarias, infecciones intestinales, COVID-19, úlceras gastritis, en sexto lugar gingivitis y enfermedad, obesidad, hipertensión arterial, conjuntivitis, diabetes mellitus, intoxicación por picadura de alacrán, influencia, faringitis, insuficiencia venosa periférica, asma, depresión. De acuerdo con las respuestas al cuestionario para ingresar a la clínica de terapia familiar,
Un 54.1% no tuvo algún diagnóstico físico o mental en el transcurso de su vida, un 39.4% sí lo tuvo y un 6.4% tal vez tuvo un diagnóstico. La empresa Groupon en 2015 reveló que el 46% de las mexicanas y 40% de los hombres se interesan mucho por su aspecto físico. 6% de las mujeres y 40% de los hombres mexicanos contestaron que les interesa mucho su aspecto físico. Una encuesta sobre el mexicano y los celos reveló que hombres y mujeres acusan de ser más celosos. Los celos son parte de las emociones que tenemos como personas, similares al amor o al odio, pero casi siempre se mostrarán como un rasgo negativo en la sociedad. Según el sondeo, el 37% de los mexicanos mayores de edad consideran que las mujeres son más celosas, mientras que el 29% piensan que los hombres son más celosos, aunque un tercio de la población piensa que ambos lo son por igual. En consulta, Mitofsky cuestionó a 1,000 personas mayores de 18 años sobre cómo sienten y expresan este sentimiento. El estudio dio a conocer que los mexicanos se perciben como poco celosos, sin embargo, solo el 20% se ve a sí mismo como muy celoso y en cambio el 61% muy poco celoso. De acuerdo con la apariencia física que ya habíamos comentado, en el cuestionario obtuvimos respuestas de que el 39% de las personas que lo contestaron no les gusta su apariencia física, el 27.5% sí les gusta y el 33% tal vez les llegase a gustar. En el rubro de la frecuencia de los celos, 27.5% se considera que no es celoso, 32.1% se considera que sí y el 40.4% está en un tal vez que se considera celoso o celosa. La ideación suicida y las autolesiones. Las estrategias internacionales parten de la premisa de que el suicidio es prevenible, ya que se da como un proceso que inicia con la ideación de la preocupación autodestructiva, planificación de un acto letal o deseo de muerte. Posteriormente pasa a intentos y finalmente a la consumación. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, en el 2018, de la población de 10 años y más, 5% declaró que alguna vez ha pensado en suicidarse. Esto ocurre en un 4% de los hombres y 6% de las mujeres. La idea suicida está más presente en las mujeres de 50 a 59 años, un 8%, seguida por las niñas y adolescentes de 10 a 19 años, las mujeres de 40 a 49 años y las de 60 años y más. Los tres grupos con 7%. En la población masculina, la ideación suicida se presenta mayormente en la población de 40 a 49 años, que es del 6%, continuado por aquellos que tienen de 30 a 39 y los de 60 años y más, con 5% en cada uno de estos dos últimos grupos. Los hombres de 15 a 29 años son el grupo con más riesgo, ya que ocurre 16.2 suicidios por cada 100.000 hombres entre estas edades. El suicidio en personas de 15 a 29 años constituye la cuarta causa de muerte. Las respuestas brindadas en el cuestionario de ingreso a la clínica de terapia familiar nos presentaron que el 30.3% de las personas no ha intentado o pensado en suicidarse, el 58.7% sí lo ha pensado o lo ha intentado y el 11.0% tal vez lo intentó o lo pensó. En México, el 75% de la población padece de fatiga por estrés laboral. Cada generación tiene sus motivos que lo ocasionan, pero hay un factor en el que más se coinciden, una jornada de trabajo prolongada. Un 42% de los centennials dijo que una jornada laboral sin descanso les representa un nivel alto de estrés y un 18% consideró que el tener un líder negativo también afecta. De igual manera, 40% de los millennials respondió que la principal razón es la jornada laboral y 33% mencionó la falta de control sobre el trabajo. Lo mismo pasa para la generación X, pues 42% de los empleados mexicanos, que se ubican entre los 40 a 56 años, contestó que la jornada de trabajo es el principal motivo de estrés y en segundo lugar, con 26%, es la carga de trabajo. Mientras que para el 50% de los baby boomers, que son empleados de más de 55 años, la razón primordial de su estrés es la falta de control sobre su trabajo. En tanto, 21% señaló a las relaciones negativas de trabajo. Esto coincide con las respuestas brindadas a la clínica de terapia familiar, ya que el 10.1% menciona que no se siente cansado o agotado. El 74.3% menciona que sí se siente así y el 15.6% menciona que tal vez se siente cansado o agotado.
Para finalizar, en nuestras conclusiones vamos a realizar una comparación de la clínica virtual de terapia familiar del 2021 y en la actualidad del 2024. En el 2021 únicamente participaron 48 participantes y en la actualidad 109 participantes. Eso fue un aumento de más del doble. El 68.8% fueron mujeres, en este caso disminuyó un poco, fueron 65.1% de mujeres en el 2024, aumentó los hombres que participaron, que fue del 29.2% en el 2021, y aquí disminuyó, que fue el 22.1%. El 2.1% prefiere no mencionar el género el sexo, y el 2.8% en la actualidad pues igual prefiere no mencionarlo. En la identidad de género hubo un deceso, muy poco, en la actualidad fue de femenino cis, 57.8% a 58.2% que estaba anteriormente. El cis masculino aumentó de 31.2%, ya que estaba en 22%. Se agregó un rubro, que es hombres trans, que fue del 0.9%. Es una identidad de género que no se había tomado en cuenta en el 2021. La mujer trans en el 2021 estaba en 2.1%, en el 2024 está en 0.9%, y personas no binarias en el 2021 estaban 12.5% y disminuyó en el 2024 a 9.2%. Y por último, comparamos la orientación sexual. Las personas que se identifican como bisexuales en el 2021 participaron 20.8%, en el 2024 disminuyó bastante, que son 12.8%, son 8 puntos de porcentaje menos. Las personas heterosexuales, 64% en el 2021. De igual manera, en el 2024 se quedó casi en el mismo porcentaje, de 64.2%. Las personas que se identifican como homosexuales en el 2021 era del 10.4%, y en el 2024 las personas que participaron que se identifican como homosexuales aumentó al 19.3%. Y por último, las personas que se identifican como pansexual estaba en 4.2% en el 2021 y disminuyó en el 2024 a 3.7%. Estos parámetros nos dan saber cuáles han sido los porcentajes que han estado ingresando a la clínica. Principalmente, pues los participantes aumentaron, es considerable. Eso quizás lo podríamos tomar como las personas que ya están empezando a tomar conciencia de la salud mental y pues están pidiendo ayuda terapéutica. Gracias.